¿Han escuchado hablar de diosidencias? Justamente ocurre una ahora. Al tiempo que escribo sobre mi invitada, descubro que Gabriela significa fuerza de Dios, y justamente esto es lo que ha tenido la periodista Jimena Cortés, una fortaleza admirable para afrontar la inesperada muerte de su hija de 15 años llamada así. En esta charla sincera en Sinceramente Cris, la mamá resiliente que resignificó su dolor para ayudar a quienes como ella afrontan un duelo. Suscríbete en mi canal de YouTube Sinceramente Cris y activa la campanita para que te avise del estreno. El dolor de perder un hijo es uno de los más grandes, sino el más grande que uno como mamá puede sentir. Jimena Cortés perdió a Gaby, su hija, hace ya casi 3 años. Y sinceramente, Jime, yo hoy que ha pasado el tiempo quisiera preguntarte ¿en qué momento del duelo estás? Sinceramente, Cris, estoy más que nunca en la tan anhelada aceptación. El duelo trae diferentes etapas, Jime. Yo creo que al principio, cuando te dan la noticia, el choque es muy fuerte y entras en una etapa distinta a la que vives hoy, cuando el tiempo ha pasado y ha sanado un poco el corazón. ¿Es así? Así es, sí. Mi corazón nunca va a ser el mismo, está rotico, pero remendadito, y yo siempre lo digo que es como ese proceso milenario oriental que se usa en Japón, sobre todo para reparar las porcelanas, que lo hacen como con un líquido de oro. Así me imagino yo mi corazón, si me preguntas, que todas las grieticas las rellenaron así con un líquido de oro, y ese líquido está compuesto de mucho amor, de fe, de esperanza, de gratitud, de recuerdos, porque a nosotras las mamás en duelo los recuerdos son nuestro combustible de todo lo vivido con nuestros hijitos. Entonces así me imagino mi corazoncito en este momento. Divino. Jime, ¿qué etapas hay en el duelo? Estamos hablando de la aceptación en este momento. Sí. La primera, ¿cuál fue? Un choque, me imagino. La primera, y esto siempre trato de decirlo, y es que hay muchas personas que no defienden las etapas del duelo y dicen, no, eso no es verdad, eso no es así, uno no es, y porque no las entienden. Y son estadios de la mente por los que uno fluctúa, pero no es como un orden, como un manual que yo te diga, no, a los 5 meses y 3 días entras a la etapa tal. No, no es así. Pero por lo general se dan en este orden. Pues cuando recibes la noticia del suceso, que empiezas tu proceso de duelo, es un shock o negación. Y por lo general pasa porque tu cerebro te protege del impacto y del trauma de lo que acabas de ser informado, de lo que acaba de suceder. Entonces por eso estás como nublado. Yo siempre lo asemejo como cuando un carro se choca y se prenden las bolsas de aire. Yo pienso que el cerebro tiene como unas bolsas de aire también y te tiene así como atontado, como parece, muchos lo describimos, yo me veía como en un sueño, como que no era yo. Ese es el estado del shock y negación también, porque uno se niega a creer que esto que ha ocurrido en verdad sucedió. La siguiente etapa es la de la ira, porque sientes mucha rabia por la realidad que estás conociendo que ha ocurrido. Rabia contra la persona que murió, en el caso de ser un fallecimiento, puede ser rabia con Dios, rabia con quien crees tú que provocó el suceso, sí, rabia con las demás personas, con alguien en particular, un amigo, la familia. Hay ira, y es nada más que frustración por no querer aceptar algo tan doloroso, y esa frustración se traduce como en rabia y en ira. Y no es que tú veas a la persona que está en esa etapa y la veas así, no es tan evidente. Puede estar tranquila, pero tú le oyes de pronto un comentario y ahí denota esa ira. Entonces esa es la siguiente etapa. Después viene la negociación, cuando el doliente empieza a tratar de cambiar lo sucedido. Entonces cambia sus creencias, hace promesas de pronto a Dios para ver si esto cambia, trata de entender los hechos y a tener hipótesis distintas. Esa es la negociación, negociar con la realidad que no te gusta. Luego viene la tristeza profunda, que muchos dicen pues está deprimido, y es importante aclarar que la depresión durante el duelo, en un duelo como estos, no es una depresión clínica, sino reactiva, porque el suceso es tan duro
que tu producción de serotonina, esto según la neurociencia, se disminuye de dopamina y serotonina, entonces obviamente estás muy triste, Claro. pero no necesariamente estás clínicamente depresivo y tienes que recibir medicamento. No siempre, algunas veces sí. Tu profesional de la salud te lo va a decir, tu psicólogo, si observa que esta depresión y esta tristeza profunda está trascendiendo a lo clínico, te puede remitir con un psiquiatra y es válido recibir medicamento. No hay que satanizarlo, no. Pero no todo el mundo necesita un medicamento cuando atraviesa esta etapa. Y la última puede ser la de la aceptación, pero hoy en día, pues tú sabes que la precursora de la tanatología, que es el estudio de la muerte, Sí. que ahorita hablamos más de eso, y la que estableció las 5 etapas del duelo, ella trabajaba con un hombre que se llama David Kessler, que él vive todavía, él está en Los Ángeles, él sigue siendo un mentor de duelo, y él en su último libro, y estoy muy acorde con él, ha planteado una 6ª etapa del duelo después de la aceptación que se llama resignificar el dolor, darle sentido al dolor. Entonces, así serían esas 6 etapas, me atrevo a decir que son 6, pero uno no siempre está en una. Y al comienzo, sobre todo en el proceso, uno a veces un día puede estar en aceptación al comienzo y en la tarde puedes estar en ira y mañana puedes estar en tristeza profunda. Y sí es como una montaña rusa, pero si tú buscas las herramientas y le das tiempo al tiempo también, estos estadios que son los más difíciles se siguen dando, pero ya con menos duración y menos frecuentes. Jimé, los duelos no siempre son de muerte, por una muerte. Los duelos son cuando vives con alguien y se va, las separaciones, dejas de ser amiga de alguien o tu amigo se va a vivir a otro país. Todas estas etapas también se sienten en este tipo de duelos. Claro, Cris. Esos son duelos, ¿verdad? Esos son duelos. Y tú puedes creer que nosotros los seres humanos en esta vida, en este plano, porque yo estoy segura que esto no es lo único, lo que vivimos acá, pero en este plano nosotros estamos llenos de procesos de duelo y a veces no los identificamos y no nos damos cuenta. Y por eso tú ves tanta amargura. Y por eso tú ves... Soltar las cosas, claro, es que es difícil. Y personas que se enferman tanto, porque sí creo que las emociones llegan a somatizarte y a enfermar tu cuerpo, sí lo creo. Entonces sí debemos tener presente y tener como caridad con nosotros mismos, ¿no? Se acaba un proceso en tu vida, eso es un duelo. Así sea que lo hagas una semana, pero hazlo. Increíble, y uno no lo identifica como duelo, sino Sí. como una tristeza y soltar, eso es difícil. Sí. Pero hay que hacerlo porque una vez tú sueltas como que respiras, te quitas esa carga y sigues adelante. Jimmy, tú desde el primer momento cuando te dicen que Gaby murió, tú dices, decides, yo no me voy a morir acá tampoco. Sí. Pero luego me acuerdo y me devuelven el tiempo, tú te vas al piso. O sea, yo te decía, Jimé, ¿cómo hiciste para levantarte? Porque me pongo en tus zapatos y digo, Dios mío, mis hijos son lo más sagrado que yo tengo. Yo de verdad te admiro demasiado, Jimé, siempre te lo digo. ¿Por qué crees, Jimé, tú que tomaste esa decisión? ¿O tú en algún momento habías pensado en esto? Si esto me pasa, tú habías vivido lo de tu papá, no sé si haber transitado, por eso te preparó para tomar esa decisión en un momento tan difícil. Sí. No, yo nunca había imaginado, siempre había sido un temor y creo que lo es de cada mamá y papá que se te muera un hijo, ¿no? Es un temor porque uno los cría y los cuida Los siempre cuidas todo el tiempo. con que no les vaya a pasar algo, ¿no? Sí. Pero nunca había imaginado que esto iba a pasar. Sí me acuerdo que cuando a mí me dan la noticia en la clínica, y esto yo lo he contado, pero es importante y tú lo resaltaste, yo me acuerdo que yo sentí un miedo grandísimo, pero había una voz en mí que decía, ok, yo no me voy a morir también. Como ese sale a flote, como ese instinto de supervivencia. Y hoy con todo lo que he estudiado y lo que he aprendido, creo que tiene que ver mucho, también lo hablo cuando tengo la oportunidad, con algo que se llama la capacidad vicariante del ser humano, Cris. ¿Qué es eso? Imagínate que a nosotros en la pandemia nos vendieron mucho, es que esa persona es resiliente. Ah, sí. Es que Cristina Estupiñán es resiliente porque ella salió de RCN y se puso a trabajar en esto y después acá y ella es resiliente. Es que vamos a contarles una historia de resiliencia. Y lo hicieron ver como que era una característica de algunas personas. Yo soy una mujer de fe y yo entendí que la resiliencia no es de algunas personas. Yo no soy extraordinaria, yo creo en Dios y yo creo que Dios a todos nos ha creado con el mismo ADN. Yo tengo el ADN de Dios, tú también.
Y en nuestro, esto es ciencia lo que te voy a hablar, en nuestro ser biológico, todos tenemos algo que cuando, por ejemplo, a ti se te cae una uña, te machucas y se te cae una uña, te nace una uña nueva. Sí. Tú te arrancas unos pelitos y te nacen no sé cuántos pelos nuevos. Un cuerito cuando estamos estresadas y a los 2 días ya tienes pielecita. Sí. El cerebro hace lo mismo. Cuando hay un proceso en ti que termina, tenemos la capacidad de nosotros de crear algo nuevo, pero no lo sabemos a veces y no lo reconocemos o no nos creemos capaces de esa virtud, pero es algo humano porque somos a imagen y semejanza de Dios. Entonces yo creo que eso tiene que ver de ahí y sí, hay muchos rasgos de mi personalidad que seguramente han ayudado a cómo yo he llevado mi proceso, porque eso es así, pero yo cuando hablo y acompaño a tantas mamás les digo, es que si yo pude, no es una frase cliché, es que tú también puedes, tú estás hecha de lo mismo que yo. Entonces yo les digo así, préndete el botoncito vicariante, lo tienes ahí, les hago así, se ríen, préndete lo que tú también puedes. Sí, Jimé, pero tener la fortaleza de decidirlo en ese momento, digamos, es que justo te están dando la noticia y tú lo estás pensando. Sí. Digamos, yo creo que uno necesita un tiempo para procesarlo o muchas personas necesitan procesarlo y llegar hasta allá y decir, bueno, esto es lo que estoy viviendo, esta es la realidad, ¿qué voy a hacer? O me voy allá o salgo acá. Pero tú lo hiciste de manera inmediata y yo sí creo que eso sí asombra, Jimé, a mí sí me asombra, si tú lo normalizas, pero para mí no es tan normal, porque de verdad yo no sé yo qué haría en esa situación, pero no creo que toda la gente tenga esa capacidad de reacción así y que las personas sean tan determinadas para decir esto en ese momento. Pero, Jimé, transcurrido el tiempo, digamos que, bueno, viene el impacto, el choque, que es lo que estábamos hablando, el shock, pero en algún momento después de eso, Jimé, ¿tú de verdad sentiste morirte? Claro, es que, y siempre lo digo, yo hoy estoy y en esta semana he tenido una linda semana de espacios bonitos como estar aquí contigo, de hacer cosas chéveres de trabajo, tuve una reunión de reconocer de cómo afrontar la Navidad en duelo. Entonces estoy en una semana de serenidad, pero yo todavía tengo episodios de mucha tristeza. Y claro, comenzando mi proceso, Cris, un día, y lo he contado ya, cuando habían pasado semanas, yo me fui a donde mi mamá a Barranquilla, mi mamá vive en un 7º piso, en un edificio que tiene un balcón muy grande, y yo me asomé por el balcón un día, yo me acuerdo que yo dije, si yo me tiro aquí, esto es rápido y se acaba esto que estoy sintiendo que es tan insoportable. Fue un pensamiento. Otros días llorando dije, me quiero morir con ella. Claro, es que porque somos seres humanos. Tengo mucha información y te quiero hablar también de un tema que me ayuda mucho y es, yo de verdad creo que voy a volver a estar con Gaby, pero de verdad, o sea, no es una frase bonita, pero a veces estoy mucho en mi humanidad y soy un ser humano, yo no estoy levitando ni soy un ser de luz y tengo emociones de rabia, de mal genio, de capricho, de hambre, de envidia, como todos los seres humanos. Y claro que al comienzo sentí muchas veces, ya no lo siento. Y también es un llamado que le hago a las personas que están comenzando a transitar un dolor muy fuerte. Ten paciencia, porque al comienzo sí te aterra de pronto sentir tanto dolor. Uno quiere como que se lo quiten ya, pero hay que tener paciencia y hay que atravesarlo para llegar a un momento de más tranquilidad y aceptación. Jimé, ¿tú cómo has sobrevivido? ¿Con paciencia? Con paciencia. Yo he abrazado mi dolor. Yo te quiero decir que puede sonar loco, pero yo le hago poemas al dolor. Yo le escribí un día un poema y le decía, les presento a mi mejor amiga el dolor. Si me ven con ella, no se asusten, no salgan corriendo. Yo decía, me ayuda a entender muchas cosas, a conocer mi mejor versión. Siempre me acompaña, sabe cuándo estar callada. El dolor ha sido uno de mis mayores maestros. En esta emoción tú puedes aprender más que en la alegría, en el dolor, pero no sin entrar en sufrimiento. Es decir, si tú me ves a mí, yo sé que a mí el dolor no me define para ti. O tú no me ves como una víctima, ni llegué aquí toda cabizbaja, jorobada, y pobrecita, ya llegó la que se le murió la hija. No, pero yo no oculto mi dolor, porque soy humana y esto. Y lo sientes, y es además, fuerte, obvio. Exacto. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Y la fe, y es una fe que va más allá de religiones. Digamos, yo pienso que Dios es más allá de una religión. De acuerdo. Y es una fe que hasta me ayuda a expandir mi mente de una manera en que yo recibo señales de Gabriela todo el tiempo. Sí, me consta, he estado ahí. Estuviste ahí, sí. Y también sé desde que te conozco hace tantos años, Jimmy, que tú eres una mujer de fe. Tener a Dios de tu lado
en tu ser, en tu interior, te ha ayudado a salir de todo esto, a poderlo transitar de esta manera? Claro, yo amo a Dios, yo lo amo, yo siempre lo digo, yo amo a Jesús, yo me he conectado con María, yo la quiero imitar, porque siendo la madre de Dios, con todo el dolor, vio a su hijo morir, ser humillado, golpeado, escupido, todo, pero ella Crucificado. nunca cambió su amor hacia Dios y yo muy humildemente me he querido parecer a ella y digo, ¿quién soy yo? Si María pasó por este dolor y siguió amando a Dios, ¿por qué no yo? Y también te quiero decir, yo me he sentido privilegiada porque digo, ¿qué vio Dios en mí para escogerme que yo sintiera el mismo dolor? Y se los digo a mis mamás que acompaño. Nosotras sentimos el mismo dolor de María. Y hay una frase que yo cito de un libro hermoso que fue de los primeros que llegó en mi proceso, que se llama El dolor lo cambia todo. Y dice, este dolor sabe y huele a Jesús. Entonces puede ser un dolor santo, santo porque es malo. Si Jesús aceptó también dolor. Entonces yo trato de tener esa fe de niña en la que no busco tantas explicaciones de irme como una víctima, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Qué castigo? ¿Qué hicieron? ¿Qué hice yo? No, yo lo acepto también con la esperanza de que Dios nos va a volver a reunir y que Él me va a explicar allá en ese plano el por qué. Y yo voy a ser tan receptiva que yo sé que yo voy a decir, con razón. Y esto es así también, Cris, en un suspirito ya yo voy a estar con ella otra vez. No, imagínate que yo una vez oraba y oraba, pasaron años, Jimé, te digo, porque yo vivía una situación y yo le decía a Dios, dime por qué, o sea, ¿para qué? Y yo me decía, esto debe ser para tal cosa. Bueno, pasó el tiempo. Un día yo estoy sentada orando, abro la Biblia y la palabra era directa. Me decía, llegó el momento en que debes hacer esto, lo otro, lo que yo venía pensando durante mucho tiempo. Luego al día siguiente, yo tomo la decisión y digo, listo, Dios me está hablando. Hago lo que yo venía pensando y ya con la luz verde de él lo hice. Al día siguiente, Jimmy, vuelvo y me siento a orar en el mismo rinconcito que tengo yo, cuando me dice, me has preguntado durante mucho tiempo, ¿por qué esto? Te voy a dar la respuesta, porque te estaba preparando para el paso siguiente. Y uno muchas veces, terrenal, humano, empieza a buscar la explicación, pero Dios nunca escribe renglones torcidos, siempre tiene un porqué. Yo me acuerdo. Él escribe recto sobre renglones torcidos. Exacto. Sí. Exacto, Jimé. Y uno no encuentra la explicación, pero él la tiene. Uno sabe por qué a uno. ¿Para qué? Pues ya está más que claro. Tú has hecho una misión divina con los papás y con la gente que afronta un duelo, que ya vamos a hablar de eso. Jimé, tú me dices que te has conectado demasiado con la Virgen, con Dios, que sé que está en tu corazón. ¿Has tenido alguna experiencia en la que tú has podido ver, sentir a la Virgen? Porque sé que a Gaby sí, y ya nos vas a contar, pero con la Virgen has tenido algún momento especial o quizás con Dios en medio de todo este proceso en el que estoy segura cada día estás con ellos. Sí, digamos que yo practico la religión católica y los primeros meses me acuerdo de cuando iba a comulgar, yo sentía literal como que yo me desgonzaba en los brazos de Jesús. No sé por qué pasaba, ya mi esposo estaba preparado con Kleenex, porque yo recibía la comunión y era como cuando llega un papá y te abraza y tú puedes solo llorar y te dicen, tranquila, eso sentía mucho la presencia. A través, por ejemplo, de los presbíteros en la parroquia donde yo voy, me acuerdo que pues yo practico una realidad de la religión católica que se llama el camino neocatecumenal. ¿Qué es eso? Es un caminar de fe de cierta manera. En la religión católica hay muchas realidades para vivir la religión, la fe como tal, como está Emaús, como están Legiones de María, muchos. El camino neocatecumenal es una de ellas y está avalada por el Vaticano y todo. Se vive en comunidades, entonces nos enseñan que Jesús es el otro. Entonces, que si nosotros vemos en el otro a Jesús, siempre vamos a amar al otro y a recibirlo con agrado, ¿no? Entonces, vivimos en comunidades, nos reunimos cada semana. Y parte del camino es que ciertas veces al año se hace una celebración, como si fuera una Eucaristía, que le dicen penitencial. Entonces, donde tú vas a confesarte ese día. Y ese día van muchos presbíteros, muchos padres al mismo tiempo y uno hace filita y todo el mundo en la parroquia se empieza a confesar muy, muy calladito, con la voz muy bajita,
pero tú llegas a donde el padre y te arrodillas, que me toca Sí. explicártelo para que me entiendan Sí, lo que sí. pasó. Entonces uno se arrodilla y cuando el padre te absuelve, te levanta. Entonces yo llegué, habían pasado como 3 meses de la muerte de Gaby. Yo me arrodillé y me puse a llorar y yo tenía mucha culpa. La culpa es una emoción muy latente en el duelo y en este tipo de duelo por ser padres. Culpa de todo, porque uno cree que uno es el responsable de la vida de sus hijos, que fue culpa de uno, que porque los castigué, porque la regañé. Y en ese día en específico yo tenía culpa porque Gaby a veces fue rebelde y yo era dura. A veces me tocaba ser dura con ella y la pellizcaba y la regañaba y la castigaba porque se me enfrentaba a veces. Y ese día yo tenía culpa. Yo decía, ¿por qué fui tan dura con ella? Entonces llegué, padre, es que a mí se me murió mi hija, que uno no debe decir se me, ahora te digo por qué. Le dije, padre, a mí se me murió mi hija y yo fui dura con ella y me solté a llorar arrodillada y el padre me levanta y me dice, no hables más, ya, no hables. ¿No te das cuenta, mamá? Me dice que tú eres hija de una santa. Yo no entendía lo que él me estaba diciendo. Me dice, cuando un joven muere, cuando las muertes son de jóvenes, sorprenden tanto a su entorno que producen que las personas volteen la mirada a Dios y se salven y hacen milagros. Entonces no los tienen que canonizar, pero son santos. Tú eres madre de una santa. Tú te pareces a María. Deja de llorar, deja de culparte por criar a tu hijo. Mira, yo sentí que fue que Dios me habló. Y yo esta palabra tan linda se la regalo a todas las mamás que puedo siempre. Y se las digo con amor y si estamos en persona, somos mamás de santos. Y lo creo. Hay veces que yo creo que la gente dirá, a Jimena se le corrió la teja ya, porque dice tantas cosas, pero es mi fe. Claro, no, esas cosas pasan. Jimé, yo sabes, cuando pasó lo de Gaby, yo decía, pucha, uno está en un momento de la vida como mamá, que uno ya los hijos no los lleva tan seguido al pediatra, uno no espera que se enfermen, tú los cuidas, obvio, si van a salir los acompaña, uno como que cree que están como ya a salvo. Exacto. Y pasa esto en un momento en el que tú estás compartiendo tu vida perfecta con Gaby. Sí. Son amigas más allá de mamás, que me acuerdo de verlas juntas para todo lado, compartían muchas cosas. Entonces uno en ese momento de la vida no siente que le va a pasar. Y yo decía, Dios, a esta edad ya uno cree que está más allá. Pero bueno, pasan este tipo de cosas. Jimé, ¿por qué uno no debe decir se me murió? Que uno siempre dice, se me murió mi hijo o se le murió. Porque no, yo no soy Dios. No porque eres esto dueña. No es mi culpa. Yo no soy la dueña de su vida como un ser humano con limitaciones, aunque sea la mamá. Hice hasta donde yo pude con las herramientas que yo tenía, porque Gaby tuvo una enfermedad que fue repentina y que ni los médicos en ese momento lo tenían claro. Sí, entonces menos yo, porque yo no soy médico tampoco. Entonces yo trato ya de no decir más se me murió, yo digo Gaby murió, y también no digo la perdí, ni perdí a una hija, porque yo, de verdad, tú me preguntas y yo no siento que la haya perdido. O sea, yo vengo aquí y yo soy la mamá de Gabriela. Gabriela ahora está en el cielo y es mi hija, yo soy su mamá. Yo sé dónde está también. Y no siento que se me fue, dónde está, cómo está. No. Yo no claro, cuando dices lo perdí es como que lo puedes buscar. Exacto. Como que tienes la esperanza de que pueda aparecer. No, y para la neurociencia también, o según la neurociencia, tampoco es aconsejable usar esta expresión porque te acelera la ansiedad. O partió, se fue, la perdí. Son palabras que hay que quitarlas del vocabulario porque tu cerebro cree lo que tú dices. Audiblemente, él te oye y él cree. Entonces tu cerebro entra en modo reptiliano y empieza, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y por eso tienes ansiedad, por eso no puedes dormir. Claro, para un proceso de duelo es importante no decir esas palabras. Claro, tienes que partir, separar y entender que tú eres la mamá de Gaby, pero no está acá. Y yo no sé la dónde vas está. a encontrar y sabes dónde está. Físicamente o sea, no está perdida. No está. No está perdida. Y físicamente no está, pero nosotros somos un alma y nuestra alma es eterna. Entonces ella sigue siendo. Claro, es tu hija. Es mi hija. Jimé, decía yo que he sido testigo de cómo Gaby se te aparece. Gaby era una niña que amaba las mariposas, te veo el anillo, te veo esos aretes tan divinos, muéstramelos, ay, están hermosos. Sí. Aquí tengo también maripositas, sí, la cargo siempre, aquí tengo una foto de ella, ahorita si quieres la mostramos y algo que ella escribió. Un relicario con ella. Entonces, Gaby, tú, digamos que a mí también me encantan las mariposas, las amo, entonces tú las representabas, o ella se representaba con la mariposa. Y quiero preguntarte, Jimé, ¿qué tanto de verdad las mariposas o un animal como el colibrí, esa ave que la gente asocia mucho
con este tipo Sí. de situaciones y con los duelos y con las personas que ya no están, sí de verdad representan lo que nosotros creemos que representan. Claro que sí. Mira, yo ¿Por no tengo qué? duda. Primero con las mariposas, Gaby desde chiquita, ella pintaba, siempre pintaba mariposas, ella pedía ropa con mariposas, ponía adornos de mariposas en su cuarto, me hacía comprarle. Cuando Gaby muere fue que yo caí en cuenta y conecté, yo decía, ella aquí era la loca de las mariposas. Entonces entendí que pasó un tiempo y yo entendí que ella a través de ciertos símbolos me iba a enviar mensajes. Además que ella decoró su cuarto por última vez, ya tenía 15 años, y me mandó a imprimirle una cantidad de vinilos de cosas que a ella le gustaban. Y había muchas cosas que yo decía, yo se lo dije, Gaby, tú pareces una viejita, nena, ¿qué es eso? Matas con colibrís, la tabla de todas las especias que sirven cuando uno quiere tomar, todos los tés, las No, plantas, todos los crustáceos, todas las clases de plumas, todas las clases de pájaros, incluyendo colibrís y cardenales. Y ella todo eso lo tenía pegado en su cuarto. Yo lo tengo en fotos y lo he mostrado mucho. Cuando yo le hago la canción que le hice, hay una frase que yo digo, tú me dejaste un manual de instrucciones. Claro, si yo me pongo a mirar cada imagen que ella me mandó a imprimir, porque ella estaba en Estados Unidos y yo se los tuve de sorpresa cuando regresó de vacaciones. Eso era como el manual en el que ella me estaba diciendo, mami, cuando tú veas todo esto, soy soy yo. yo. Mira, yo nunca había visto en ¡Ah! mi vida Mira un escalofrío. cardenal, nunca, nunca. Yo le sembré a Gaby un arbolito y trato de pasar todos los días y visitar el arbolito. Y un día yo estaba sentada literal en el arbolito y yo empecé a oír un silbido tan lindo, así como, y yo, qué lindo, parecía una persona silbando. Cuando veo un pájaro rojo empeluchado, pero es un rojo fuerte, no sé si has Sí, visto un sí, cardenal, claro, son yo divinos. decía, ¿esto qué es tan divino? Claro, y entendí, Gaby tenía imagen de cardenal, investigo, son mensajeros espirituales. He ido al cementerio y le estaba un día No. contando al papá de ella por qué me gustaban los cardenales y cuando miramos, un cardenal ahí parado. Impresionante. Los colibríes también. Y me pasa que la gente a veces que está conmigo es testigo de ver Yo, mariposas en lugares inesperados o de ver comportamientos de los colibríes que yo a veces digo, ¿qué es esto? Y nos pasó a las dos. no, es que tengo que contarles que estábamos hablando, nos encontramos en un restaurante, y estábamos las dos, pero era el colibrí dando vueltas Como y haciéndonos vueltas un al show. lado. Sí, O sea, uno los ve, a veces son fugaces, están así en una plantita, se van, pero es que esto era ahí, ahí, ahí. Y por eso te preguntaba esto, porque yo soy testigo de que Gaby claro. estaba ahí. Supongo que también todo el tiempo se te posan mariposas por Sí, todos mira, lados, se te atraviesan, las ves en un dibujo, lo que sea, es lo mismo. Cris, claro, cuando yo tengo la Fundación de Mamás y Papás en Duelo, cuando abrí la cuenta de la fundación, del banco, era en una sucursal aquí en Bogotá, cerrada, ventanas cerradas, todo. La señora, la asesora, me reconoció, usted es la periodista y qué emoción conocerla. Cuando ella me está hablando, yo le digo, no te muevas. Ella tenía una mariposa blanca atrás. Yo le tomé la foto, tengo la foto y ella me decía, señora, yo no puedo creer, aquí nunca hemos visto una mariposa. Entonces, la verdad, yo no puedo negarme y eso me llena de alegría y de esperanza. Claro, qué lindo sentirla y Sí. saber que está Gaby ahí, así sí, sentirla presente. Jimé, ¿quiénes han sido tu apoyo en todo este proceso? ¿Quiénes son tu fortaleza? Porque, como nos dices, hay días que decaes, hay otros que estás bien, genial, pero pues hay días de días. Sí. Pues principalmente Dios, mi esposo, que ha sido pues quien ha estado conmigo 24/7, mi mamá, mi mamá ha sido hermosa, mi hermana, mis sobrinas, amigas como tú, he tenido amigas que han sido de toda la vida y que se han acercado incluso más a mí, que me han dado tanto amor, que me han acompañado en fechas, la gente que ama a Gabriela también y no sé, pero no lo puedo dejar de decir todas las mamás que están en Reconocer, que ya son más de 200 mamás, y tanta comunidad linda que hay en redes sociales, Cris, de muchos mamás y papás que han transitado por lo mismo, pero que a través de la virtualidad nos acompañamos. Jimé, hablar de la muerte, la verdad es que es una cosa que a mí me da pavor, yo lo evito. Yo no me gusta mucho ese tema, me da mucho Pero no temor. deberías. Me da mucho, pues sí, me Sí, da mucho temor y la preguntaba lo siguiente, tú lo hiciste con Gaby. sí. Yo, digamos que a veces hablo con mis hijos y les digo como, ¿y si yo me muriera hoy? Porque ustedes están peleando hoy, no peleemos, Sí. tengamos un día tranquilo,
porque se agarran mucho. Y digo, tengamos un día tranquilo y disfrutemos lo que tenemos hoy. Pero tú lo hablaste con Gaby, ya Sí. Gaby tenía 15 años. ¿Tú crees que eso fue una señal, un presentimiento? Ay, no sé cómo interpretar eso, Yo me Jimé. lo pregunto mucho porque Una preparación. yo sabes qué creo, yo creo que hay cosas que están escritas y que por momentos uno a veces se conecta más con su alma que con su humanidad, y el estar como más en el estado de tu alma te permite que lleguen a ti como ciertas ideas, iniciativas, como un día que le dije así, Gaby, tú a veces eres muy grosera y yo no soy eterna, se lo dije un día, Yo después digo, ¿pero para qué dije eso? íbamos las dos caminando al gimnasio y ella venía malacarosa y a mí me gustaba agarrarla de la mano grande y ella se dejaba, pero ese día estaba mal geniada y me soltó de la mano y yo, Gaby, no me sueltes así de la mano, mi amor, yo no soy eterna. Y hasta nos empezamos a reír porque me decía, mami, si tú te mueres, ¿y yo con quién me voy? Porque pues yo estoy separada de su papá. Y yo, Gaby, tú ya, o sea, ya me morí, no te importó, ya estás pensando en tu cuarto, en tus cosas. Esa fue una vez, como al mes antes. Y otra vez, que fue la misma semana, fue que ella me dijo a mí, hablamos de algo de ella y ella me dijo, mami, yo he vivido mucho para tener 15 años, pero fue textual esta frase. Y me pareció tierna. Yo le dije, sí, ¿por qué? Le dije yo, mami, porque tú y mi papá se separaron, porque yo viajo mucho con mi papá, porque nos hemos mudado, porque tú tuviste otra pareja, no sé qué, ta, ta, ta. Ella dándome argumentos, pero yo hoy tengo la certeza de que también era su alma tratando de, como de anunciar que ya era el momento, porque yo creo que ese era el momento de ella de irse ya al cielo. Sí, eso está determinado. Jimé, cuando, digamos, uno tiene problemas, y sobre todo los hombres, ellos callan mucho las cosas. Ellos no son como nosotras, que en algún momento llega tu amiga, tú te quiebras y cuentas todo. Y yo creo que hablar es muy importante porque te desahogas, porque sientes alivio, porque compartes, porque seguramente llegan consejos, lo que sea, pero tú alivias tu alma, tu corazón. Y tú lo hiciste a través de las redes sociales, mucha gente se conectó. Sí. Tú me decías ahora lo de la virtualidad. Jimé, y me imagino que a partir de ese momento tú empiezas a darte cuenta que no es una realidad solamente tuya, sino que hay otros papás que muchas veces uno desconoce esto, porque claro, uno está tan concentrado en proteger a sus hijos, Y en su que mundo. uno en su mundo, que Sí. uno no se da cuenta que esto está pasando cada día. Sí. Jimé, tú has estudiado esto, te has preparado en la tanatología, y lo haces ¿por qué, Jimé? ¿Porque para sanar tu dolor o porque a la vez te das cuenta que hay muchas personas pasando este mismo proceso y no saben cómo salir y no tienen la valentía y la determinación de la que yo hablo tuya desde el principio de esta entrevista? Pues lo hago para entender primero que todo cómo yo me siento, porque he descubierto que si uno entiende por qué se siente de cierta manera, pues es más fácil manejarlo, ¿cierto? Lo asumo, tengo herramientas, ¿no? Y dos, porque yo estoy acompañando a personas en su proceso de duelo, principalmente mamás y papás que se les han muerto sus hijos. Entonces, sentí la necesidad de prepararme. Yo estudié un diplomado en tanatología con Gaby Pérez Islas, que es la tanatóloga mexicana que es conocida mundialmente, que es una autoridad en el tema. Lo estudié directamente con ella, mi examen final lo hice con ella y saqué una certificación como coach de duelo también, y quiero seguir adquiriendo herramientas porque tengo sesiones que son como de mentoría o acompañamiento de duelo. Cuando llegan las personas a mi vida lo hago, a veces nos reunimos presencialmente, a veces virtual. ¿Cómo? ¿Dónde te encontramos? Presencialmente, bueno, yo estoy en las redes, está como Comunidad Reconocer, que es la fundación para mamás Okay. y papás en duelo, se llama la Comunidad Reconocer, que la tengo con una mamá que también su hijo se murió en el 2022. Yo soy la que hago el acompañamiento, pero ambas hacemos encuentros virtuales y presenciales para mamás y papás en duelo. Y conmigo, pues ahí me buscan y me escriben. Yo trato Jimé de contestar los mensajes, sí, estoy ahí en redes y nos ponemos de acuerdo. La mayoría de mamás, pues que no están en Bogotá, nos vemos presencial, pero siempre cuando es aquí buscamos un lugar para poder vernos. Por eso estudié y me ayuda mucho, pero sabes que la tanatología no es solo para una persona que se le haya muerto un ser querido, sino porque si tú tienes la muerte no con ese temor con el que hablabas ahorita, sino si la tienes presente en la vida y entiendes que es parte de la vida,
eso inevitablemente te hace una mejor persona, Cris, porque yo creo que vivimos Como que te mucho, libera de estar con ese temor y también. porque vivimos mucho en una experiencia muy materialista y creemos que somos eternos acá. O que es mío, como estabas diciendo tú Sí, ahora, mi exacto. hijo. Pero si tú tienes presente, Cris, que de pronto esta conversación tuya puede que yo ahora salga de aquí y me muera. Y si yo lo tengo presente y no está mal, y lo tengo súper latente, y eso me ayuda a mí para portarme bien contigo, para hacerte sentir bien, para hablar bonito, para darte lo que tú necesites de mí, porque es que yo no siempre voy a estar aquí, de pronto esta es la última oportunidad, y lo digo sin miedo, porque es natural. Yo me estoy muriendo del pánico. No. Yo estoy pensando mientras tú hablas que no pase eso. Y tú sabes que cuando uno muere es el destino más chévere que incluso acá, a donde vamos a llegar todos. Sí, A todos se nos va a morir alguien y todos nos vamos a morir. Y no quiere decir que no lo afrontemos con nuestras emociones humanas, pero saber que es natural y que no es malo o un castigo, porque le tenemos una connotación mala a la muerte. Claro, a uno le da miedo por Claro. eso, porque hay dolor, porque hay todo desprendimiento. Sí. todo lo que uno no quiere vivir. Exactamente. Jimé, ¿con qué te has encontrado en toda esta tarea tan linda? Porque yo te decía ahora, el para qué, yo creo que para mí el para qué es ese. Y me acuerdo tanto, Jimé, que cuando recién muere Gaby, yo te decía, Jimé, yo sé que esto es muy doloroso, pero yo creo que Dios elige las personas correctas y tú tienes esa voz que seguramente una mamá que no ha estado en medios como nosotras no puede ni siquiera pronunciar una palabra, siquiera decirme, mira, la muerte está... No puede, Sí. pero nosotras tenemos un talento. No sé si tú Sí. te acuerdas de esa conversación que Sí, me tuvimos acuerdo. esa vez. Entonces yo creo que el para qué está resuelto para Sí. esto, Jimmy. O Sí. sea, es muy doloroso, uno no quiere que le pase, pero pues tú tenías esa voz y tú eras esa voz y tenías esa imagen y todo eso. ¿Qué ha pasado? ¿Con qué te has encontrado en este proceso, Jimmy? Ay, pues yo me he encontrado primeramente con el amor de Dios incondicional, que creo que también pues es a lo que le debo atribuir mi forma de haber reaccionado. Me he encontrado con la mejor versión de mí, estoy amando esta versión mía, soy una mujer más libre. Yo sé que tú me conoces y sabes que siempre he tenido esta personalidad, pero soy mucho más libre y sabes que la empatía que tengo no la podía haber conseguido desde antes. O sea, como entiendo el dolor y como veo la humanidad, yo también vivía de otra manera. Yo vivía así y yo creo que la mente a uno se le expande así y hay cosas que ya no son importantes para mí como antes sí lo eran. Incluso uno filtra ya con quien me relaciono, Sí. lo que quiero hacer, pues veo la vida diferente y la verdad que estoy abrazando mucho este momento en el que estoy. No, te admiro más cada segundo. Jimé, ¿cuál es tu gran sueño en este momento? Mi gran sueño, yo no vivo ya planeando como antes. Yo vivo un día a la vez. O sea, yo estoy en esta experiencia de la tierra. Entonces, digamos, siempre lo digo, yo tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que pagar mis cuentas, organizar mi casa, sacar mis perras, todo está bien. Pero yo ya no tengo, por ejemplo, sueños materiales grandes, no es lo más importante. Si tú me preguntas qué quieres, yo te digo, yo quiero tranquilidad, un hogar bonito donde pueda dormir abrigadita, tener amor, que tengo el amor de mi esposo, que el amor sana, aunque no quite el dolor, el amor alivia, poder todavía estar más añitos con mi mamá, que somos súper compincheras, yo la llamo todo el día, le cuento todo, desayuno hablando con ella, somos como unas mejores amigas en este momento. Y yo sueño que si todavía yo sigo aquí, es poder tener esa tranquilidad. No quiero más, yo no ambiciono. Y esto que Dios me ha regalado, Cris, de poder dar un mensaje, no, ni en 1000 años me lo imaginé. No me imaginé que Gaby se iba a morir y que yo iba a estar hablando de esto en medios, con grandes personalidades, no. Pero si Dios me tiene para eso, pues yo digo, úsame, utilízame. Yo por eso a nadie le digo que no. Voy y doy el mensaje. Entonces, que pueda Dios tenerme para esto, de pronto ese sería el sueño. Obviamente, el principal es que me encuentre con Gaby, que tengo claro que va a ser. No sé cuándo, pero sé que va a pasar. Jimé, termino esta entrevista preguntándote cuál es el mensaje para las personas que están atravesando esta situación ahora mismo y para la sociedad que siempre siente como lástima, como pesar de la persona a la que le pasa esto. Bueno, el mensaje es para las personas que lo están atravesando. Yo hoy más que nunca quiero decirles que tengan paciencia,
que no hagan este proceso solos, que busquen con quién se pueden conectar. Uno en este momento tan frágil, uno se conecta con algunas personas y con otras no. Puede ser con qué psicóloga, con qué terapeuta, con qué comunidad, con lo que tú sientas que es ahí, déjate acompañar, no lo hagas solita o solito. Y ten paciencia, que todo es temporal. Como te sientes ahora, no te lo prometo y te hablo yo desde el futuro. No siempre te vas a sentir así, tan agobiado y con un dolor que te quema, no siempre. Y para las personas que de pronto ven esto como tabú y solo sienten pesar, yo sí a veces soy contundente y digo, no creas que la muerte es algo que no tiene que ver sino con ciertas personas en la sociedad. O sea, la muerte es contigo también, a todos. Tú te vas a morir y a ti se te va a morir alguien. Y yo te recomiendo, desde mi experiencia y lo que he aprendido, que de pronto empieces a leer un poquito, a entender, porque te puede preparar, porque a veces la muerte sorprende. Y te puede preparar y no es inhumana ni es antinatural, no, es lo más natural y lo más humano que existe. Entonces, a que haya más pedagogía, que eso te ayuda también para ser más empático con quien esté transitando un duelo cercano a ti. Sí, la pedagogía es súper importante, ¿no? Es clave para uno poder salir de esto y entenderlo. Jimé, gracias por ese tiempo acá en Sinceramente Cris. Tan linda, mi Cris. Te quiero mucho y ojalá que te haya gustado la entrevista. Ay, estuvo hermosa, gracias. No.